Bienvenidos a Impulso Procesal. Sabemos lo importante que es mantenerse informado y actualizado en el mundo del derecho, análisis de casos, consejos legales y novedades del ámbito jurídico. En este caso, se presenta un conflicto legal relacionado con la posibilidad de embargar el salario de un funcionario público en el ámbito civil y mercantil. El demandante buscó el pago de una deuda respaldada por un título valor suscrito por el demandado, un magistrado de circuito. La jueza inicialmente consideró que el salario del funcionario era inembargable, lo que llevó al demandante a promover un juicio de amparo indirecto. La cuestión central es si el artículo 434, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece la inembargabilidad de los salarios de los servidores públicos, es constitucional y si se permite embargar parte de dicho salario para cumplir con obligaciones civiles y mercantiles. Un hombre demandó el pago de una deuda respaldada por un título valor suscrito por un magistrado de circuito, quien también era funcionario público. El demandante solicitó embargar el 50% del salario del magistrado. La jueza inicialmente resolvió que el embargo no era legal debido a la inembargabilidad de los sueldos de los servidores públicos, según el artículo 434, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El demandante promovió un juicio de amparo indirecto, argumentando que el artículo 434, fracción 11, era inconstitucional al establecer una distinción entre empleados públicos y empleados en general. El juez de distrito concedió el amparo, permitiendo el embargo del excedente del salario mínimo hasta un 30%. Tanto el demandante como el funcionario deudor interpusieron recursos de revisión. El tribunal colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte revocó el fallo inicial y negó el amparo al demandante. Concluyó que el artículo 434, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles debe interpretarse en su literalidad, lo que significa que los salarios de los trabajadores públicos son inembargables. Además, argumentó que la legislación mercantil proporciona otros mecanismos para cumplir con las obligaciones civiles y mercantiles, lo que evita la inseguridad jurídica de quienes hacen negocios con trabajadores que prestan servicios al Estado. La protección de los salarios de los trabajadores públicos se refiere al salario integrado, no solo al salario mínimo. La interpretación de los derechos humanos debe favorecer la protección más amplia de la persona. El pago de las deudas civiles o mercantiles puede realizarse mediante mecanismos diferentes al embargo del salario del demandado. La propia legislación mercantil establece otros mecanismos para cumplir con la obligación. La Constitución establece una distinción entre la relación jurídica de los trabajadores en general y los servidores públicos, y esta diferencia justifica la inembargabilidad de los salarios de los funcionarios públicos. La medida impuesta no limita el derecho del acreedor a ejecutar la sentencia, ya que se pueden embargar otros bienes no exceptuados por la legislación. La jurisprudencia se basa en la interpretación de la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables. Establece que los salarios de los trabajadores públicos son inembargables, salvo en los casos expresamente previstos por la ley, y que la legislación mercantil proporciona mecanismos alternativos para cumplir con las obligaciones civiles y mercantiles. En conclusión, este caso destaca la importancia de la interpretación de la ley en el contexto de los derechos laborales de los trabajadores públicos. La Suprema Corte estableció que los salarios de los funcionarios públicos son inembargables, lo que protege sus derechos y garantiza la estabilidad económica de quienes prestan servicios al Estado. Además, subrayó la necesidad de considerar el salario integrado en lugar del salario mínimo en la protección de los derechos laborales. Mantente siempre informado y ten en cuenta que toda nuestra información es sacada del Poder Judicial de la Federación, siendo de dominio público de acuerdo a la legislación mexicana vigente. No te pierdas ni un solo vídeo, activar las notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que subamos y recuerda que aquí en Impulso Procesal el conocimiento y entendimiento del derecho es nuestra prioridad.